el día de hoy tengo precisamente un invitado de lujo para que nos explique qué estrategias puede tomar alguien que tiene una empresa para poder aguantar este embate que nos está causando la inflación y todo eso que sufrimos todos los días. Y para tal cosa, bueno, he tenido a bien invitar al doctor Luis Carlos Amador Betancourt, un buen amigo que es doctor en globalización y sustentabilidad. Me corriges si me equivoco, pero bueno, sé que manejas perfectamente ese tema, pero el tema que mejor maneja Luis son los comercios alternativos, ese es su rubro, y además es consultor empresarial y, para que usted sepa allá en casa, también profesor universitario. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por invitarme, Isaías. Bien, Luis, pues ha sido el tema de la semana, mentiría si digo que de esta semana, ha sido el tema de todas estas semanas, lo que está pasando económicamente, y el gran problema que tenemos es cuando uno se dedica, digamos, a, como decimos vulgarmente en México, corretear la chuleta para poder alcanzar. Mucha gente que nos ve ahorita tiene sus pequeños negocios, sus empresas. Y hemos oído temas que nos preocupan porque dices tú, bueno, ¿qué va a pasar el día de mañana con la cuestión económica? Tengo que darle de comer a mi familia, tengo que pagar una hipoteca, tengo que pagar una colegiatura. Y ahí es donde vienen las grandes preguntas. Sobre todo cuando escuchas tus términos a nivel internacional o nacional en las noticias como una crisis de la cadena de suministro, escuchas mucho que la cadena de suministro está sufriendo, te suena a ti que es algo que tiene que ver con que te traigan los productos, pero no te queda muy claro. Y la primera pregunta que quiero yo hacerte concretamente es, ¿debo de preocuparme por la cadena de suministro yo, Isaías Ruiz, que trabajo todos los días, me levanto, hago mi labor? O sea, ¿es algo que me debe de preocupar a mí realmente? Sí y no. Es bien importante que entendamos que la cadena de suministros es un componente multifactorial y con muchas variables que implican a las personas y sobre todo en su consumo. El primer punto, que es algo que me ha tocado explicarle a muchos empresarios ahorita, en los que me ha tocado en consultoría, es que juran que estas actividades internacionales no afectan, pero en realidad llegan a ser elementos que son tan sencillos que elevan precios y cambian composturas. Por ejemplo, imaginemos que es una tienda que yo quiero surtir. El asunto es qué ocurriría si el proveedor, el carro se le descompone, si al proveedor le suben los insumos para generar los artículos que vendo en mi tienda. ¿Creen que voy a poder tener surtido mi tienda para que un consumidor me compre? Y son detalles que lo vemos desde escala local, diríamos que no, y es difícil y es de preocupación. El asunto es que cuando lo vemos a escala internacional, no solo es una tienda ni un solo proveedor, y no solo es un tipo de transporte, si aparte son las circunstancias en las que están las personas. Es de preocuparse a un grado porque muchos de los pequeños elementos o insumos que están en las tiendas son de mínima observación, pero de máximo impacto. En especial en zonas donde no hay lugares de producción o sustitutos de artículos de importación. Lo veía en el caso de unos colegas que tenemos en España y literal ellos están haciendo una industria de productos orgánicos y ellos decían con una característica local es hay que consumir local, le compramos a productores locales y hacemos esto, y ellos con la cadena de suministro no se vieron afectados. Pero en cambio, si lo vemos en el caso de lo que sufrieron tiendas internacionales como Walmart, ellos han tenido que preocuparse por tener que garantizar a un trabajador, a su proveedor y el abasto de su tienda, gracias a que en China, en Asia o incluso en ciertas áreas de otros países europeos, los transportes no son eficientes o no hay puertos suficientes que puedan sostener el traspaso o la velocidad de carga y descarga de los insumos. Es de preocuparse si eres una gran empresa, pero si eres una empresa con enfoque local o empresas pequeñas, si tus insumos o artículos que vendes no son internacionales, afectará un poco, solo habrá alza de precios, pero podrás seguir surtiéndote de productos. Pero si eres como las tiendas modernas de los jóvenes en esta zona, sobre todo en Baja California, donde no tenemos una industria productiva, es de preocuparse porque la gran mayoría de nuestros insumos a la venta son internacionales
y por lo menos hay 2 tipos de transporte por cada papita que vemos, aun cuando se produzcan de zona local. Ok. Ahí tocas algo interesante, Luis, precisamente porque la mayoría de la gente cree, bueno, la guerra en Ucrania causa también este problema que tenemos de cadena de suministro, de la alza de precios de alimentos. Y normalmente piensas tú, bueno, el alimento que va a subir es el trigo, por ejemplo, ¿no? Que está en Ucrania. Pero de repente vemos que el maíz se ve afectado. Y aquí viene otra pregunta. Ahorita hablabas de la persona que tiene una tienda y que la surte y que tiene que preocuparse por eso. Ahora te voy a cambiar el enfoque. A ver. Del que consume. O sea, yo como que consumo, me afecta, sé que me afecta la inflación porque cada vez me alcanza para menos. Es correcto. Pero tengo que cambiar también mis hábitos de consumo por esta escasez que se provoca tanto por la cadena de suministro como por lo caro que están los alimentos. De hecho, es algo que siempre ocurre en cada crisis. Algo que creo que tú lo has visto y mencionado en otros momentos de tu programa es de que hay cosas que son de consumo inelástico y cosas que van a ser variables. Algo que es bien importante que hay que destacar es que durante estas crisis, en especial en las cadenas de suministros, llega un punto en el que el consumidor cree que hay cosas que son de tendencia, pero en realidad son adaptaciones que los productores locales hacen para poder crear más fuentes de demanda de sus productos. Por ejemplo, ahorita, sin decir muchos nombres, hay un productor que me tocó asesorarlo en una consultoría y él quiere exportar productos agrícolas procesados y pues le está bien, tiene una oportunidad de mercado de vender, por ejemplo, frijol cocido y otros elementos normales, pero de la zona de los Planes. Lo interesante es que él, en su visión, porque está viendo la crisis, dice, ¿qué tal si mejor hago un negocio donde puedo estar surtiendo mis productos de forma local, no solo en mi pueblo, sino en otra zona, y decir, a las 3 de la tarde se cuece frijol y que la gente que quiera comprar frijol cocido lo puede comprar a granel y el resto lo puede comprar en bolsitas en cualquier otro lado y en los supermercados donde va a surtir? Y está haciendo estrategias que hace que un consumidor no piense tanto en comprar producto extranjero, sino que piense en productos locales a un precio razonable, con calidad alta. O sea, lo interesante aquí es que el consumidor no se debe de preocupar tanto, pero sí adaptarse a gustos que el presupuesto puede darle. ¿Qué sería? Como consumidor, una de las cosas importantes, la cadena productiva siempre transforma al hábito directo del microeconómico, por así decirlo, del individuo en cuanto a qué puede lograr hacer, porque siempre se vuelve resiliente, es decir, hasta qué punto va a volver a ganar dinero y volver a tener los hábitos que se tenían hace 5 o 10 años que no existía esta crisis. Así es. Entonces, por ejemplo, ahorita se está notando por una cuestión comercial, y lo he visto, en que, por ejemplo, una compañera vende artículos, bolsas y demás. Lo curioso es que ya puso su tienda, su showroom y otros elementos, pero la tienda antes, hace 2 años, antes prepandemia, tenía artículos de importación extranjeros. Ahora, en el showroom, de la nada, tiene más productores locales o nacionales. Okay. Porque les sale caro y tardan más los productos que conseguía en Corea o en China en que estén llegando ahorita. Y lo que conseguía barato ahora ya tiene casi el mismo precio que los nacionales. Entonces su enfoque ahora fue a artículos de lujo nacionales. Entonces ahí, Luis, por lo que planteas es la estrategia debe estar por el lado sobre todo del empresario. Y te voy a decir algo, ahí coincidimos, hace rato platicaba yo precisamente de eso. La gente está malentendiendo la inflación. La inflación que tenemos actualmente no es una inflación provocada por la demanda. ¿Qué quiere decir? Que la gente vaya y pida y que por eso suban los precios. No es por eso, en realidad es porque tenemos problemas a la hora de surtir por la cadena de suministro y obviamente también por la cuestión de los combustibles. Y aquí viene la gran pregunta, Luis. Entonces, la estrategia es, ¿debe de partir o debe ser su fuente el empresario? ¿Y qué puede hacer un empresario si que te está escuchando ahorita en casa, alguien que tiene una pequeña empresa? ¿Cómo pudiera él adaptarse a esto que tú propones? Hay unas cosas que debiéramos de tener, y es algo que también lo comento y lo he dicho en consultoría muy seguido.
El primer elemento que tenemos durante una crisis es prevención. Si tu producto en venta ahorita en tu negocio es algo que necesitas mantener porque es la fuente o el artículo estrella dentro de tu negocio, tú tienes que tener un stock o un almacén tan bien surtido que por lo menos garantice 6 meses de tu negocio para alzas de producto. Ese es importante en negocios pequeños que se están surtiendo, por ejemplo, con aplicaciones de artículos coreanos o chinos y que compran en Alibaba más barato, que mandan a hacer otras cosas con Shopee, por ejemplo. Es necesario que se surtan lo suficiente para que garanticen que tendrán, ¿qué sería? Surtida la posible demanda futura. Okay. O sea, y eso es bien importante. Para poder sobrevivir, esa es la estrategia número 1 que está haciendo Walmart. Walmart está mandando generar productos que garantizan por lo menos casi 8 meses. Esa es la visión que tienen ahorita. Incluso el punto número 2 de los negocios que tendrían que hacer es tener que hacer una alianza con transportes o buscar una forma de que los artículos de importación tengan la forma de moverse más rápido. Oye, Luis, y ahí, por ejemplo, si hablamos, me queda claro que la gran empresa tiene mayor facilidad para eso, pues, pero si estamos hablando de un productor, por ejemplo, como mencionabas ahorita, de una zona como Los Planes o Los Cabos, la gente de los ejidos que están intentando hacer algo porque se dieron cuenta que no, ¿cómo le pueden hacer? Yo creo que es incluso lo que han hecho otras grandes empresas, lo mismo que pueden hacer las empresas pequeñas, no está limitado. Es bien importante que sí se haga una alianza en específico con medios de transportes, que se empiecen a hacer, por ejemplo, formas de venta en la que el ejido, la zona productiva, se junte con una buena zona de estrategia logística. No sé, hablemos de estas zonas o emprendedores locales como Tres Guerras, por ejemplo, o los otros que tienen de logística de pequeños, ¿no? Para pequeños empresarios, ellos puedan lograr tener una alianza y decir, nosotros te movemos, pero garantizan los precios. O sea, esta pequeña alianza no es algo que sea exclusivo solo para empresas grandes. Y es bien importante que también entendamos que los empresarios locales tienen que verse hacia ellos, hacia adentro, y ver qué cualidades y ventajas pueden explotar para una comercialización más sana. Porque el miedo que tiene el empresario es creer que el valor cultural, social, regional no es relevante para el producto. Cuando en realidad, si lo presentamos a un mercado que ahora está muy abierto a estos elementos, es útil. Y lo aclaro que hay incluso cambio generacional, que incluso los nuevos adultos, estos jóvenes de 18 a 20 años, ya están consumiendo cosas locales por ideología, por gusto. Algo que no era muy común hace unos 10 años. Y eso es importante. Y dentro de esto hay nuevas estrategias de mercados alternativos que surgen de eso. Ahí tocas algo importante. He visto en muchos medios que barajean las opciones, ¿no? Lo planteábamos hace rato, también platicábamos con un amigo, platicaba yo precisamente de esa reunión que hubo Biden-López Obrador para ver las alternativas. Dentro de las cosas que pone en la mesa hay algunas muy interesantes. Una de ellas es fortalecer ese encadenamiento productivo, que creo está perfecto. Pero dentro de estos términos que se acuñan para apoyarnos y ayudarnos entre todos para salir de este momento tan complicado, se barajean términos como el comercio justo, como el comercio alternativo. Y quisiera primero que nos explicaras qué son y segundo, cómo pueden ayudarnos en esta situación para hacer frente a lo que estamos viviendo ahorita, que es un periodo, podemos llamarlo pre-recesión, pero yo casi puedo garantizarte que va a ser recesión, porque todo apunta para allá, ¿no? Todo apunta para allá. De hecho, en los momentos más recesivos de la historia, económicamente hablando y en negocios, siempre el éxito es voltear la mirada hacia el centro o al origen de cualquier negocio, es decir, tu zona regional. Los comercios alternativos, entre esos, el comercio justo, el kilómetro cero, los mercados o tianguis locales, son oportunidades que están logrando hacer que muchos empresarios empiecen a tener difusión de la forma más natural y local
e incluso con el mínimo de movimiento de transporte. Y lo curioso es que dentro de estos mismos elementos, como comercios alternativos, son todos aquellos comercios en los que no implica una movilidad grande de logística de los productos, ni tampoco implica un impacto ecológico grande. Entonces, también se respeta al productor y el precio del productor. Entre esos es todo un mercado tan ético que se le denominan comercio justo. El comercio justo, por ejemplo, junta toda la mercancía de una zona y un organismo internacional certifica los precios oficiales o los lleva a una tienda oficial internacional de productos de comercio justo que hace que se distribuyan a nivel internacional. Incluso de las grandes organizaciones de comercio justo hay una, pues la Organización Internacional de Comercio Justo, que proporciona incluso la creación de nuevas formas o las formas locales de venta. Y entre ellas promocionan, por ejemplo, la idea del kilómetro cero, que es consumir todo aquello en un rango de no más de 10 kilómetros de la zona de donde se producen los artículos. Entonces es el mínimo de contaminación y el máximo de una apreciación local. Y la evolución que se están teniendo ahorita los tianguis, o mercaditos locales, donde los mercados de granjero, que les llaman los extranjeros, pero ese es el local donde el productor vende y la gente aprecia el producto y se comercializa más rápido. Eso ha evolucionado en algo de la nueva idea comercial que incluso me gusta, que son los showrooms, de pasar de un tianguis público donde la gente compra y vende y el productor puede vender y hacerse promoción sobre un artículo, llega al showroom, que es una versión privatizada donde un empresario le da el espacio a los demás. Es la creación del gran supermercado a una escala local donde hay posibilidad de artículos internacionales como locales o nacionales. Y esas son opciones comerciales muy útiles. Por ejemplo, y a pequeña escala, Luis, porque hablamos ahí, igual la gente en casa oye un organismo internacional y dice, pues yo no tengo alcance para eso, no se me da, ¿cómo puedo resolverlo yo? ¿Cómo puedo usar la estrategia o robarme la estrategia y traérmela para Baja California Sur? La gente no le tiene que tener miedo a la organización pública. La idea de la cooperativa, la idea de la unión ganadera o agrícola y que ellos empiecen a generar eventos de difusión, crea mayor oportunidad de distribución de productos, incluso con enfoque local. Ejemplo, el caso de la Feria del Mango en Todos Santos, no solo es un evento de difusión de cultura, sino incluso ha traído a exponentes internacionales que se han enamorado de la fruta y han logrado hacer que productores todosanteños cercanos también de ahí vendan mango a nivel internacional. O sea, un evento con ese pequeño enfoque, pero de magnitud grande, aprecia lo local y aprecia un negocio. Y eso es lo que a veces le tenemos miedo a lo local. O sea, estamos hablando como de una generación desde lo local a un comercio diferenciado, es decir, darle características a un producto en concreto para que la gente lo pueda vender como algo exclusivo, casi hablando así, ¿no? Sí, ¿te acuerdas de hace unos 20 años que vendían la idea de glocal? De piensa global, pero piensa local y actúa global. Sí. Es exactamente la nueva versión. Okay. Es simplemente aprender a decir qué tengo y vender con cualidades de ello. Por ejemplo, el caso que te decía, a mí me sorprendió mucho que está funcionando el negocio de bolsas, por ejemplo, de mujer, de palma. Eso que utilizaba mi madre hace unos 40 años, ahora resulta ser que con bordados y elementos que vieron de otro país, que se inspiraron en otras redes sociales, productores locales hacen bolsas que cuestan más de 1,000 pesos y son comprables. Ya. Porque van de acuerdo a una zona. Transformar un producto a una escala de consumo internacional es alcanzable. El asunto es, hay que quitarnos el miedo. Bien, para terminar, concluir, me gustaría que nos dieras tu punto de vista sobre algo que es muy común entre la gente. Es el momento de crisis, es momento de pánico. ¿Es así? ¿Tenemos que quedarnos agazapados a esperar que pase la tormenta? ¿O tú qué nos dirías? Yo principalmente haría dos cosas. Es uno, enfocar a un mercado que sí nos deja. El empresario debe de ver
ese producto que se vende, qué quiere y hacia dónde quiere llegar. Segundo, el consumidor no solo debe de buscar la forma de abastecerse, sino tiene que buscar la forma de satisfacer sus necesidades con lo que se encuentre a la mano, no buscar endeudarse. Ahorita, el tener créditos que sean grandes no llevará a un buen desarrollo, porque los créditos llegarán a aumentar, pero el salario o el ingreso no será proporcional a ese mismo estilo de vida. Okay. Y como consumidor sería empezar a darle una mirada a varios artículos locales que tenemos que pueden ser hasta mejores, incluso más saludables que varios internacionales de costumbre. Bien, porque precisamente ahí, te digo porque lo vemos nosotros con la gente tiene miedo en este momento, la gente no sabe qué hacer y creo que es oportuno decirles que es el mejor momento para moverse, ¿no? Claro, es la mejor oportunidad para hacer negocios. ¿Tú qué ves aquí en el estado? ¿Qué podrías así como aquí? Lo veo aquí veo la posibilidad real para la gente que nos escucha. En cuanto a una estructura de negocios, hay posibilidades de creaciones. Ahorita es justo el momento en crisis donde tenemos que tomar algo que se llama el momento de la economía creativa que vivimos. De ahorita, en lo que hayan, lo que se tiene en casa, el recurso a la mano, pueden crear cosas buenas, incluso con enfoques totalmente diferenciados que puedan llamar la atención de consumidores y venderse. Sí, yo estoy sorprendido que de pronto ahorita hay ventas de artículos, no sé, de algo que nunca nos imaginábamos como calcetines, por ejemplo, y que de pronto el mexicano y la industria mexicana se especializó en bordar calcetines de personajes, de cuanta cosa posible, y algo que era un negocio súper extranjero chino, ahora resulta ser que las industrias mexicanas son las mejores productoras. O cosas que no imaginábamos de alimentos y que evolucionan. Por ejemplo, hay una tendencia natural ahorita a utilizar vasos súper exóticos para vender bebidas generalmente alcohólicas u otro elemento. Y la creatividad de utilizar moldes de PET de plástico con diferentes ha hecho que negocios que sean incipientes de ventas de bebidas en una calle, en una esquina o en un puesto, llamen la atención porque tienen ahora un termo que parece un tinaco, o que parezca un vaso de licuadora, o que parezcan figuras de otros tipos, y llaman la atención. La creatividad realmente es algo que ahorita surge en los momentos de crisis, y eso es justamente lo que tendríamos que enfocarnos. Lo curioso es que cuando tenemos miedo, nos volvemos en decisiones más conservadoras, cuando en realidad es el momento justo de hacer algo más creativo que nos distinga, porque cuando pase la crisis, solo va a quedar el recuerdo del que sea diferenciado. Entonces, la clave está lo creativo, lo orgánico y lo natural. O lo local también. O lo local. Muy bien. Luis, te agradezco muchísimo. Sabes que te estimo mucho como amigo, como compañero ahí de la universidad. Y bueno, espero que no sea la primera y última vez que te veamos más seguido por acá. Vale, pues con mucho gusto venimos, ¿no? La verdad, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Y bueno, ahí en casa, le agradezco como siempre que tenga la bondad de recibirnos, provecho, y ya sabe que hay que cuidar muchísimo ese dinero porque la cosa no está fácil, y recuerde que la economía somos todos. Buena tarde.